Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Cine Apolo. En esta noche, al final de esta revista, estaremos presentando el documental Herido de Sombras, del cineasta salvadoreño y documentalista Jorge Dalton. ¿Dónde está mi pequeñita? Yo la quiero besar. Ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral. Esta obra de 1994, entre otros premios, tiene el honor de haber recibido el Premio Coral en el Festival de La Habana. Estaremos conversando con Dalton sobre los inicios de él como cineasta, su paso por la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y en particular trataremos de desmenuzar un poco lo que es esta obra, que el tema principal, queridos amigos, es un homenaje y traer a cuenta y rescatar a uno de los cuartetos más importantes de la Cuba de los años 60, Los Zafiros. Buenas noches, Jorge, qué bueno tenerte por acá esta noche. Bueno, aprovechando un poco este espacio para también ofrecerle al público televidente una obra documental que yo tengo y que tengo también interés de que se conozca en el país. Bueno, ¿por qué no comenzamos platicando generalidades de esta obra para, como ya dije yo, ir profundizando en ella y en tu carrera? Bueno, mira, como tú mismo dijiste, es un documental que yo hice en el año 1994 y lo rodé totalmente en La Habana al descubrir a uno de los integrantes de uno de los cuartetos más queridos de la historia de la música cubana. Esta cosa de descubrir, ¿no? Como dije anteriormente, se debe a que yo en La Habana pues tuve la facilidad de ser un gran caminador. Yo creo que es una de las virtudes que tiene que tener un documentalista, ser un gran caminador, tener el privilegio de la mirada y tener también el privilegio del oído. Son creo que tres factores que a mí me acompañan en la vida y me acompañan en mi obra documentalista. Entonces con estos tres elementos yo pude descubrir a uno de los sobrevivientes de este cuarteto vocal. Como te dije, en el año 60 fueron un cuarteto muy querido, llenaba las preferencias de todos en Cuba y tenían una gran influencia de los cuartetos norteamericanos de la época de los 50, principios de los 60. Creo que sobre todo de los Platters. Creo que hasta así les pusieron de sobrenombre, ¿no? Los Platters de Cuba, ¿no? Yo creo que sí, que se trataba de un momento de tratar de decirle que se parecían, pero realmente los Zafiros llegaron a tener un estilo propio. Un estilo propio y ser muy auténticos. Y fueron muy cubanos a pesar de que, como dije anteriormente, tenían toda esa influencia, no solamente de los Platters, sino de toda una cantidad de cuartetos que existían en los Estados Unidos e incluso ya en América Latina y en Europa. Realmente yo he tenido la oportunidad de escucharlos y de verlos inclusive en tu documental Herido de Sombras, y es interesante, hablando de ellos musicalmente, es cómo combinan, por ejemplo, esos ritmos muy caribeños, muy cubanos, por ejemplo la rumba, aún el bolero, y de cómo retomarlo en esa construcción de armonía y arpegios. Ellos ¿no? tenían un sello que los caracterizaba, que era el bolero, la guaracha, son los calipsos, eran fundamentalmente los sellos que los caracterizaban. Entonces ellos tenían una amalgama ahí, toda una variedad de ritmos que tuvieron el privilegio, ¿no? y la sabiduría de poderlos juntar sin ser mayoritariamente sin ser músicos salidos de una academia. La extracción de los Zafiros fundamentalmente, ellos provenían de un barrio muy humilde que era el barrio de Cayo Hueso, un barrio donde nacieron grandes músicos cubanos, pero era un barrio muy humilde. Entonces uno de ellos era trabajador de un barco mercante, el otro era enderezador de carros, otro era cargador de sacos en el puerto de La Habana, o sea que
pertenecían a las capas más humildes de la población en la ciudad de La Habana. Entonces ellos no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela de música, pero sí eran conducidos por Miguelito Cancio, que sí tenía la oportunidad, tenía la experiencia de la música, podía escribir, y entonces el Miguelito Cancio era el que escribía y componía lo que los zafiros iban montando. Los demás no tenían una experiencia de academia ni de escuela, habían aprendido todo lo que sabían de música en la calle. ¿Cómo es que tú llegas y cuál es la experiencia previa que tú tienes para poder realizar un producto tan completo? Como yo siempre digo, cuando ya siento que hay una obra que me deja realmente satisfecho, a plenitud, redonda, tú debes de haber tenido anteriormente pues una experiencia, un caminar técnicamente, ¿no? Yo creo que, mira, cuando yo llego a La Habana con mis padres en el año 1967, en diciembre de 1967, yo era un niño, y yo recuerdo perfectamente que había una calle en Cuba muy famosa que se llama La Rampa, y ahí habían unos altavoces donde se ponían los éxitos musicales del momento, ya fuesen nacionales o internacionales. En ese momento sonaba mucho Charles Aznavour, sonaba Rita Pavone, el cine, por ejemplo, que había en La Habana, y que había un cine muy famoso en La Rampa, el cine de La Rampa, exhibían las películas de Godard, las películas de François Truffaut, el cine soviético, el cine búlgaro, el cine checo, todo eso era lo que había. La Habana había cambiado de panorama, ¿no? Después de 1959 con una dependencia de los Estados Unidos, pues el panorama en este momento era muy europeo, y entonces y los zafiros sonaban en medio de ese panorama sonoro y visual que había en la Nueva Habana, pues sonaban en toda la calle La Rampa por todos esos altavoces, y era el sonido que yo escuché cuando yo llegué siendo un niño a Cuba. Posteriormente, y era en ese momento, entre el año 67 y el año 68, era la cumbre de los zafiros, ¿no? Luego ese grupo dejó de sonar, yo nunca supe por qué, y en principio de los 90, a mí me empecé a cuestionarme qué había pasado con ese grupo musical tan famoso en esos años que había. Entonces me puse a investigar. Yo creo que la base de un documental nace con una gran investigación. Entonces yo le pongo mucho interés a eso, y empecé a descubrir las peliculitas que se habían grabado, que se habían filmado, muy bien filmadas en los años 60 sobre los zafiros, que eran como una especie de videoclip. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te he dado un amor puro y sincero, y aún así sigues creyendo que no te quiero. Y empecé a investigar en el barrio, ¿no? En el barrio de Cayo Hueso, porque yo sabía que allí habían vivido los zafiros. Entonces, inmediatamente, a través de un amigo, me conecté con Eduardo Hernández, que en ese momento era el único sobreviviente de los zafiros, porque todos los demás habían muerto, y Miguelito Cancio, que había emigrado a los Estados Unidos. ¿Cómo es que tú te metes, Jorge, en el mundo del audiovisual, del cine, de ser documentalista? Mira, La Habana, de Cuba, en los momentos que yo fui a vivir, pues siempre se ha vivido un ambiente cinematográfico. Debemos recordar que Cuba es uno de los países donde primero llegó el cinematógrafo, después que salió a la luz, ¿no? En Francia y en Estados Unidos. Fue uno de los primeros países latinoamericanos en contar con cine. Entonces en Cuba se vivía un ambiente cinematográfico desde que uno se levanta hasta que anochece. Los cubanos son grandes devoradores de cine, lo fueron toda la vida. Entonces muy temprano, a través de mi padre,
que tenía muchos amigos en el mundo del teatro y en el mundo del cine, yo sentí que el Instituto de Cine tenía sus puertas abiertas para mí. Y yo, como estaba abierta y siempre tuve esa mirada privilegiada y metido en lo que no me importa, pues me metí en el Instituto de Cine y fui muy bien recibido por grandes personalidades del cine desde que yo era un niño. Y yo recuerdo que cuando empecé a tener interés por el cine, Santiago Álvarez, documentalista, que es el padre del documental periodístico y a la misma vez es como hermanado con George Sieben, que son para mí mis dos padres en la formación, George Sieben y Santiago Álvarez, me dijo: si quieres aprender cine tienes que venir aquí a aprender al noticiero ICAI latinoamericano, que él era el director y era un hombre muy generoso. Y yo me di cuenta enseguida que era el único sitio del mundo donde tú podías tener una práctica cinematográfica y poder ver el cine de una manera rápida, porque se filmaba un lunes y martes, de ahí se iba inmediatamente al laboratorio y el viernes ya estaba en pantalla en los cines. Entonces tú podías ver todo el proceso cinematográfico en una semana. Habría tal vez que aclararle a nuestros amigos que en esos años no es como ahora de la inmediatez del video, sino que realmente los noticieros se hacían en formato cinematográfico, en celuloide, ¿no? Entonces yo tuve esa escuela. La escuela del noticiero fue una escuela no solamente para mí, sino que grandes cineastas ahorita, que son los pilares del nuevo cine latinoamericano, se formaron allí en la escuela del noticiero, porque era la única escuela que había en Cuba para poder hacer cine. Para un cineasta tenía que pasar obligatoriamente por el noticiero para poder después construir una obra. Muchos cineastas cubanos que luego hicieron cine de ficción o tuvieron un periodo por el noticiero ICAI latinoamericano. Yo tuve ese privilegio también porque Santiago me brindó esa posibilidad. Yo le debo prácticamente todo a Santiago, ¿no? Y a la Escuela de Cine, pero la Escuela de Cine de San Antonio vino posteriormente. Y también se lo debo todo a Tomás Gutiérrez Alea, que también su casa siempre estaba abierta, ¿no? Y como yo te explicaba y te hablaba, pues yo recuerdo que siempre me recibía en el último cuarto, ¿no? O en la cocina. Y entonces yo entraba por la casa cuando la puerta estaba abierta y caminaba preguntando por todo el mundo, ¿no? Y Mirta Ibarra y Titón siempre estaban en la cocina. ¿Cuáles son los retos, Jorge, cuando tú comienzas a trabajar? ¿Qué era lo difícil para poder llevar a cabo una obra? O sea, bueno, hemos hablado que aquí vamos a estar presentando, amigos, al final de esta revista, de esta plática con Jorge, una de sus obras, la premiada con el Coral, Herido de Sombras, pero también Jorge tiene otras obras, que entre ellas, por ejemplo, Cuando yo soñaba un mundo al revés, con diversas técnicas, ¿verdad? Documentales como Entre los muertos. O sea, ¿cómo es que tú te vas formando técnicamente? ¿Cómo es que empiezas? ¿Qué retos son los primeros que tienes que pasar para poder...? Bueno, mira, yo considero que el cine es complejo, ¿no? Eso yo creo que es algo que aquí en el país no se logra entender todavía. El cine está conformado por las películas de ficción, las películas documentales, y el género documental, el cual yo me siento muy cómodamente dentro de él, y soy un cineasta, pero soy un documentalista, que tiene tal vez intereses en incursionar en el mundo de la ficción, pero no para dirigir una película, ¿no? Yo creo que yo he decidido no dirigir películas con actores ni nada. Yo creo que me siento muy cómodo con el estilo que yo he logrado hacer como documentalista. Y llegar a eso, pues requiere de todo un oficio, se requiere también de tropiezos, ¿no? y de toda una experiencia. Y yo creo que esa experiencia me la dio también, que yo provengo conscientemente de lo que se llamó la Escuela Documental Cubana. Esa más bien es la base que me impulsa a mí a decidirme por el género documental.
Yo creo que una de las primeras, no tropiezos, sino de las primeras disyuntivas que yo tengo es si yo voy a seguir a cabalidad todo lo que propone la Escuela Documental Cubana con su estilo, o yo voy a crear mi propio estilo, ¿no? Romper con todo eso. Y eso fue lo que yo traté de hacer desde un comienzo. Empezar a generar mi propio estilo, a encontrar mi propio camino. Y yo creo que mis películas, mis documentales tienen ese sello, ¿no? De que tienen un sello muy, muy personal. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, yo nunca trabajo para nadie, yo siempre trabajo para mí primero. Y entonces eso es una fórmula muy difícil también. Yo es una fórmula que no se la puedo heredar a todo el mundo. Y entonces eso yo creo que en esa fórmula está también mis tropiezos y mis virtudes, mis éxitos también, ¿no? Pero tienen sus riesgos. Entonces, pero considero que mis películas más que todo provienen de un sello muy personal. Fíjate, Jorge, que es curioso que tú menciones esto y lo amarro con unas palabras tuyas del inicio y traerlo a la luz, porque realmente tenerte acá creo que tiene que tener un propósito, que es en esta efervescencia que estamos viviendo de querer hacer cine, de que surja, nazca o se consolide un cine salvadoreño. Y yo ya lo he dicho en otras entrevistas cuando a veces alguien me aborda o lo hemos planteado muchas veces, que pienso, y esto es una opinión muy personal, que una de las falencias que tiene este movimiento que estamos viviendo para generalizar, porque sí hay algunas obras que sí van un poco más allá de esto, pero que es la historia. Y yo creo que yo amarraría lo que tú comentaste, es decir, que tú eres un caminador y que pues tu propio estilo. Yo creo que acá en el país todavía nos falta y nos hemos olvidado, y lo traigo a colación porque está muy presente en toda tu obra y en particular también en Herido de Sombras. No puede escapar al espectador el admirar que tú nos conviertes en caminadores y que en cada obra tuya la calle está presente. Y yo creo que es ahí donde se pone en manifiesto lo que decías, ¿no? De tener la mirada, estar abierto. Yo tuve el privilegio de ¿cómo se llama?, de no vivir encerrado. Yo creo que eso es algo que me heredó mi padre, ¿no? Y los amigos de mi padre. Yo creo que un documentalista o un autor que hace películas, o un escritor que va a contar, tiene que ser una persona que tiene ese privilegio de la mirada. Ese privilegio de la mirada yo la adquirí en las ciudades, ¿no? Caminando por las calles. Así, no hay otra forma, no hay otra manera de decir esto, caminando por los barrios, conociendo los personajes. Yo soy un gran descubridor de personajes. Y eso está presente en todas tus obras. Y eso está presente, como tú dices, sí, está presente en todos. Entre los muertos lo vemos. Entre los muertos es una película salvadoreña en la cual yo descubrí una diversidad de personajes y todos están metidos en ese gran collage, que es lo que es mi película, ¿no? Bueno, nos quedamos en ese momento ahorita con esa idea, Jorge. Tenemos que hacer un corte, lamentablemente. La conversación, amigos, va fluida. Simplemente estamos comenzando a calentar. Tenemos que hacer una pausa. Usted no se separe de acá. Siga con nosotros. Seguimos hablando con Jorge Dalton y al final de esta conversación estaremos presentando Herido de Sombras.
Estamos conversando, amigos, con Jorge Dalton. Ya lo hemos repetido, vamos a tener una de sus películas, el documental Herido de Sombras, Premio Coral 1994 en el Festival Internacional de La Habana. Jorge, estábamos hablando de que recorrer, y lo que yo te decía, se ve en tu obra, se ve la calle, y esa calle nos cuenta historias, pero es caminar, es ver, oír, únicamente, la calle únicamente lo necesario para hacer cine. Uno tiene que aprender a ver, o sea, todos, ¿cómo se llama? Vemos diferente, interpretamos diferente, pero todos tenemos que aprender a ver, todos tenemos que aprender a caminar y a oír. Y entonces, pero también, aparte de toda esa vivencia en las ciudades, ¿no? Que yo viví en ciudades como La Habana, México, en los Estados Unidos, en Europa, ahora vivo en San Salvador, una ciudad que bulle de una manera a veces muy violenta, muy salvaje. Y tal vez eso nos impide tener cine, porque no lo podemos caminar. Pero también está llena de imágenes y de sonidos, sí, y de personajes que a mí me interesan. Entonces uno, pero a la par de eso, uno tiene que ser, yo por lo menos he sido un sediento consumidor de cine, de todo tipo de cine, y de literatura, y de pintura, todo lo que tenga que ver con... El cine es la síntesis de todas las artes. Entonces yo principalmente soy una persona que consume mucha literatura, que consume mucho cine. Cuando yo era muy joven, yo era voraz consumidor de cine, era capaz de ver 2 y 3 películas diarias, o sea, que le dedicaba mucho a ver cine, ¿no? Y eso era una cosa que mis maestros me lo vivían diciendo todo, y yo me sentía mal el no haber visto tal película, ¿me entiendes? Yo la perseguía hasta que la veía. Y eso fue un privilegio en Cuba, porque Cuba posee un archivo cinematográfico, una cinemateca de las más ricas de Iberoamérica, y entonces era para mí en esa época muy fácil ver las grandes obras del cine mundial. Entonces por eso es que yo siempre aconsejo a la gente que se quiere meter en este mundo del cine, que tiene que tener una pasión y una voracidad por leer, por consumir todo el cine a nivel internacional. Tiene que tener pasión por la arquitectura. Yo soy una persona que puedo quedarme delante de un edificio y ¿cómo se llama? Y ver toda esa diversidad de matices que puede tener la arquitectura, y que la arquitectura está muy metida dentro del cine, consumir mucho teatro, donde tú puedas valorar la interpretación, la danza, la pintura es fundamental. ¿Cómo se llama? Tengo una pasión por la pintura, por las artes plásticas. Y entonces todos esos mundos me han acompañado, y todos son mundos muy propios del cine. Si tú no tienes esos mundos, o tienes escasez de uno de estos mundos que yo acabo de mencionar, pues eres cojo, que vas a caminar mal, eres un patojo, como dice, hablando así salvadoreñamente. Entonces vas a caminar mal en este mundo. Tienes que tener todos esos elementos muy bien calzados. Jorge, pasando rápidamente revista a tu obra, por ejemplo, cuando yo soñaba un mundo al revés, ahí vemos un estilo, pero también una mezcla de técnicas, ¿no? Vemos que tú juegas mucho, hay mucha nostalgia, hay mucho juego, texturas del celuloide pintado, rayado. Háblanos un poco de todo eso. Hay, ¿no? Hay una mezcla no solamente de técnicas, sino también de sentimientos muy personales hacia La Habana, ¿no? Que es La Habana que yo viví y que yo vivo enteramente preocupado por su futuro, ¿no? Esta película que tú acabas de mencionar, que partió también de una idea muy personal, se ha convertido en mi película más premiada a nivel internacional. Sin embargo, yo nunca pensé que iba a ser una película de festivales, y sin embargo yo lo empecé a mandar a los festivales,
y he recibido a través de esta película, bueno, como te dije, así, ha sido mi película más premiada. Y sin embargo, es una película que concebí, como tú hablabas ahorita, hay una cantidad de técnicas. Yo había conocido, tuve el privilegio de conocer a Norma McLaren, que es una película, que ideó la técnica de hacer películas rayando el celuloide. Fue un hombre muy ingenioso. Era un movimiento, lo hablábamos. Y fue todo un, Man Ray, fue todo un movimiento que también tiene que ver con el surrealismo y la manera de construir obras cinematográficas sin tener los recursos, los mayores recursos, ¿no? Entonces eso es otra cosa que también yo no me he sentado a esperar por los grandes recursos. Yo, he hecho y he construido obras que las cuales son recursos bastante bajos, ¿no? Entonces, pero la idea mía y la fórmula mía esa de concebir obras con bajos recursos, pero con resultados profesionales. Entonces, cuando yo soñaba un mundo al revés, yo combiné esta técnica de McLaren, la animación, combiné, el archivo cinematográfico, combiné la animación en video con el caleidoscopio, la fotografía también, la foto fija y todo eso, la animación, el stop motion, la animación cuadro a cuadro. Todo eso hay una historia que lleva una secuencia y también ocupas, no solamente es un recurso curioso con el cual tú quieres sorprender, sino que, como lo repito, vemos que hay una secuencia, una historia a ser contada, pero también hay un lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, en el cual una imagen superpuesta a la otra, pues tú nos quieres decir algo. Pues claro, la idea mía era poner en práctica todo lo que el cine me ha dado, ¿no? Todo lo que el cine, entonces toda esa cantidad de recursos. Pero no es la técnica por la técnica. No, todos esos recursos yo los puse, los uní, hice todo con un collage. Porque es como como llamaban los franceses de los años 30, un cine poema, ¿no? Y entonces eso es lo que es en realidad cuando yo soñaba un mundo al revés, una propuesta cinematográfica, es una poesía, ¿cómo decir? Un proyecto poético, es un cine poema, que es un género cinematográfico que crearon los franceses en los años 30, ¿no? con estas películas de Man Ray y todo eso. Entonces, bueno, todo lo que el cine me dio, lo que me pudo alcanzar, me sirvió para poder utilizarlo y decir algo que yo tenía ganas de decir de Cuba, ¿no? Y se ha convertido, como te dije al principio, en uno de mis trabajos más premiados a nivel internacional. ¿Tú te sientes cómodo estar bregando en este género documental? ¿Te sientes muy cómodo dentro de él? Ya no lo has comentado que has decidido estar con él, pero ¿te sientes cómodo con él? ¿Te sientes que puedes dar toda tu creatividad como cineasta? Sí, me siento cómodo porque pienso que cada documental que se me mete entre ceja y ceja a hacer es muy diferente al otro. Nunca una cosa se parece a la otra, ¿no? Acabo de terminar... y eso es bueno, que no te repitas, porque no terminas cansando. Llevarte al mar, por ejemplo, una película que hice en Honduras, que tiene a Guillermo Anderson como protagonista. Es una película que no tiene nada que ver con Entre los Muertos, ni Cuando yo soñaba un mundo al revés, ni con Herido de sombra. Ahorita estoy en un proyecto que el personaje principal es un edificio donde hay como un termómetro de medir lo que sucede en una sociedad, en un país, en una ciudad, pero es a través de ese edificio, a través de esa cantidad, en un edificio donde viven 110 familias, creo, aproximadamente, con una cantidad de personajes, donde hay maestros, hay prostitutas, hay doctores, hay profesionales, hay soldados, hay de todo, ¿no? Hay homosexuales, hay, en fin, una cantidad de gente que pertenecen a toda una sociedad.
Y todo es a partir de ese edificio, un edificio que se construyó a principios de los años 20 en el siglo pasado, ¿no? Y entonces eso me ha gustado mucho, agarrar un edificio de vivienda para dar una cantidad de elementos de la sociedad. No voy a revelar en qué lugar es ni en qué país, nada, pero ahora en México estoy tratando de terminar, yo en diciembre voy a terminar un documental sobre un escritor cubano que es residente en México, y esos son de los proyectos que yo tengo, ¿no? Yo tengo ahorita que estoy bastante metido en eso, y como te decía, El Salvador me interesa mucho, ya he creado aquí en El Salvador algunas cosas que son parte de este movimiento salvadoreño audiovisual que hay, me considero parte de eso. Yo vine aquí a hacer algo por el país y me siento que lo que he descubierto aquí, no solamente en San Salvador, sino que en el interior del país, me ha dado herramientas para poder construir cosas aquí. Perfecto. Nos quedamos con esto, regresamos en un momento, serán unos breves segundos que nos estaremos separando para el último bloque y al final la película Herido de Sombras. ¿Cómo no podía usted continuar con nosotros acá si estamos hablando con Jorge Dalton, cineasta y documentalista cubano-salvadoreño, y que también les tenemos al final de este programa la película Herido de Sombras? Hemos estado hablando de diversos temas con Dalton y creo que hay uno muy importante que él podrá aportar para que usted, amigo televidente, tenga claro la valía, la importancia del género documental. Jorge, el documental nace antes que la ficción. De hecho, el cine nace como cine documental. Desgraciadamente estamos mal acostumbrados y menospreciar estos programas, pero que el documental es simplemente un programa para la televisión sin mayor profundidad. Sin embargo, tu servidor ha logrado, gracias a grandes obras, entre ellas definitivamente un par de las tuyas, apreciar el género y darle su mérito y ponerlo en el lugar que corresponde, que es un género igual que como que si hablamos de ciencia ficción, del drama, la comedia, ¿no? De hecho, el documental es tal vez uno de los géneros más ricos, y lástima que los salvadoreños no podemos conocer todo ese documental que se hace a nivel mundial. Acá en la Marcha de los Pingüinos, tuvimos Buenavista Social Club. Háblanos tú también un poco de cómo ves el documental. Mira, el documental, hay gente que no considera el documental como cine, eso es una... Pero es la base de la ficción. Esa es una ignorancia muy grande, ¿no? Y porque el cine o sea, el cine está formado por las películas de ficción y las películas documentales. Eso es básicamente el cine, ¿no? Desde que se inició. Se inició de manera inconsciente. Hay dos órdenes, si lo vamos a poner. Exacto. Esas son las dos cosas. Documental y ficción, no hay más. Ya después está el cine experimental, la base del videoclip fue siempre el 35 milímetros. La comedia, la acción, el drama. Pero el cine documental y el cine de ficción es el cine está conformado por eso. Entonces las películas o son documentales o son de ficción. De ahí hay otras ramas, ¿no? La cantidad de documentales que existen y de estilos, eso es otra cosa. Sin embargo, los salvadoreños mayoritariamente no consideran al documental como cine, pero sin embargo, yo creo que el género incluso que tiene más arraigo con lo que se está formando este movimiento salvadoreño de audiovisuales con el documental. Es el documental que está dando la cara. Y sin embargo es el mejor también, el más cercano antecedente, porque los documentales salvadoreños, y me atrevo a decir, no se puede escribir la historia del cine latinoamericano sin dejar de nombrar los documentales salvadoreños que se hicieron durante la guerra.
gusten o no nos guste, se hicieron con técnicas muy primarias, algunas cosas pero son de un gran valor histórico y tuvieron también una gran presencia en los festivales internacionales y por lo tanto están registrados en la historia del cine latinoamericano como obras importantes. Entonces, yo creo que es el antecedente más importante que tiene El Salvador en materia de cine. Y como te decía, no es culpa de los salvadoreños el ignorar este asunto de los documentales, sino que también eso tiene que ver mucho con los grandes distribuidores de cine, pero sin embargo, cuando se puso Buenavista Social Club, yo fui al cine, estaba el cine repleto, estaba lleno. Cuando se puso esta película, como tú me dijiste, la de los pingüinos, igual. La marcha de los pingüinos. La película esta de Al Gore, ¿cómo se llama? La del cambio climático, también había muchísimas Una verdad personas. incómoda. Exacto. Bueno, y es más, también hay que señalar, resaltar que, por ejemplo, Buenavista Social Club, ¿quién la dirige? Una cosa que quiero decir para hablar de los salvadoreños, la historia de un gol se pasó durante 3 días en el Teatro Estuvo Presidente, un teatro inmenso y estaba repleto. Y muy buena, no es por decir buen esfuerzo. Exacto, es un documental muy bien construido, un documental muy bien contado, que son elementos básicos también y pilares importantes para una obra documental, estar bien contado. Yo concuerdo contigo que tal vez lo mejor Incluso tiene un estilo también muy renovador. Yo creo que este muchacho tiene, él se considera él dice que fue como un accidente más futbolista. Sí, que no se considera cineasta, pero yo sí pienso que tiene muchas posibilidades de convertirse en un gran cineasta. Volviendo al tema, y hablabas tú de Buenavista Social Club, ¿quién es el director? Wim Wenders. ¿Y quién es Wim Wenders? Es un gran director alemán que ha sido premiado en Cannes, ha sido premiado en Berlín, ¿no? De hecho, tiene grandes obras como El Amigo Americano, como París, Texas. O sea, grandes directores están bregando, luego de haber sido grandes directores de cine de ficción, en el cine documental. Para ponerte un ejemplo, Oliver Stone no hubiera podido hacer Platoon ni JFK sin tener un conocimiento grande del documental. Definitivamente. Martin Scorsese acaba de hace poco salió hizo uno sobre los Rolling Stones. Sobre los Rolling Stones. Un excelente documental. De hecho, y él empezó editando documentales. Y entonces yo creo que, porque lo que pasa es que es un género que está dentro del cine y ningún cineasta puede obviar eso. No. Entonces yo creo que eso, y yo creo que en El Salvador, que es el país donde estamos viviendo, donde se están construyendo obras documentales que van a ser importantes. Y yo creo que habrá tiempo para hacer buena ficción. Yo creo que lo que ha habido una mala interpretación, ¿no? Y ha habido como un apuro de que tenemos que hacer el cine, y entonces en ese apuro he visto cosas de ficción que en este momento no podemos hablar bien de ellas. Pero en el caso del documental sí podemos comenzar a hablar bien de cosas que se están haciendo, producto de que tiene esta base, tiene estos antecedentes que han sido importantes. Hay muchachos jóvenes que han venido graduados de algunas escuelas, como el caso de Marcela Zamora, que ha venido graduada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio. Entonces están haciendo cosas, o sea, ya también se consideran documentalistas y van a empezar a hacer toda una carrera. Definitivamente. Jorge, ya que estamos hablando y ya aclaramos, y para mí realmente el género documental, el documental como género de cine, realmente, al igual que la ficción, debe tener estructura, debe tener una historia que contar, que eso es realmente lo que lo diferencia de cualquier reportaje o documental que podamos ver en la televisión. Jorge, una constante que también he visto en tus películas y que tú juegas con ese recuerdo de infancia, de la niñez, lo volvemos a ver aquí, en Herido de Sombras, es la nostalgia. Definitivamente esa mirada tuya también por un pasado, pero acá, al verlo,
al ver Herido de Sombras, que nuestros amigos van a ver al final de esta conversación, hubo una nostalgia que duele un poco en esta obra. Mis trabajos no solamente están cargados de nostalgia, también tienen cierta ironía. Una ironía muy particular, ¿no? Que tiene que ver conmigo, ¿no? Yo tengo una herencia muy irónica, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver también con el personaje que vamos a ver. Es un personaje trágico, un personaje que camina en una cuerda muy floja, ¿no? Entre fue integrante de un cuarteto muy famoso, que de ser enderezador de carro llegó a ser una persona muy conocida en Cuba, ¿no? Bueno, hay un momento que a mí me encanta la manera muy ingenua en la que él habla de su contacto con los Beatles y de cómo empezó a bromear con John Lennon inclusive, ¿no? O sea, digo, alguien que esté a la altura de poder estar a la par de John Lennon cuando los Beatles eran grandes. Lo que pasa es que este grupo llegó a estar en el Olympia de París, en una semana después que los Beatles tocaron ahí, donde ahí solo los grandes se presentaban. Llegaron a estar en el Molino Rojo de París también, en una cantidad de unas giras mundiales. O sea, era una agrupación que llegó a tener, te digo, esa grandeza, ¿no? Y de pronto llegaron a tener un descalabro, ¿verdad? En su vida, en todo, de manera muy rápida. Desde la cumbre saltaron muy rápido para toda la hecatombe, ¿no? Entonces, por eso mi película refleja, ¿no? Un personaje trágico, un personaje que que es a la vez muy cariñoso, pero tiene ese sello, ¿no? De esa crudeza, pero yo no quise tampoco aprovecharme de esa tragedia, ¿no? Al contrario, ¿no? Y trato también de sacar a la luz una historia muy humana. Yo creo, a mí me interesa mucho el asunto humano, en todos mis trabajos también tiene todo ese trasfondo humano, esa sensibilidad, ¿no? que debe tener también un documentalista para todo, ¿no? Yo no comparto ni estoy de acuerdo con el reality show ni nada de eso, y por lo tanto mis películas están ¿cómo se llama? No existe nada que tenga que ver con eso. Y entonces, bueno, sí me interesaba reconstruir una parte de la historia musical cubana que estaba perdida y que se logró a través de este documental. Después que este documental salió a la luz, que ganó el premio Coral, y Eduardo Hernández, el protagonista, tuvo el privilegio de recoger el Coral en el Festival de La Habana. Los Zafiros volvieron a ser de nuevo en Cuba, ¿no? Volvieron a salir a la luz nuevamente, hasta que la compañía que produjo los discos de Buenavista Social Club me localizó aquí en El Salvador y me compró los derechos de exhibición del documental durante 5 años, y para promocionar todo el plan que tenían de promover a los Zafiros con estos discos de lujo que hicieron, ¿no? Y eso para mí fue una satisfacción muy grande para mí, haber ayudado, ¿no? A sacar de la oscuridad a un grupo muy querido, un grupo que tuvo toda una cumbre en los años 60, ¿no? Eso yo creo que fue una de las grandes cosas positivas que tuvo este documental, ¿no? Un documental que yo hice de una manera muy sencilla, yo no me compliqué mucho, tuvo una etapa de investigación que yo le puse mucho interés, pero yo creo que las fórmulas, en la manera que está hecho el documental, es de una manera muy sencilla, no es nada pretencioso, y fue uno de mis primeros trabajos, y con el cual, siendo yo muy joven, pues obtuve mucho éxito y fue muy conocido, porque se considera, incluso hay gente que considera Herido de Sombras como uno de los documentales clásicos de la década de los 90 en Cuba. Pues bueno, Jorge, ¿qué te parece si pasamos a que nuestros amigos lo aprecien? Te agradezco el haber estado, habernos dado ese tiempo para conversar, que conozcan los amigos que siguen Cine Apolo tu trayectoria, tu visión del cine,
Y creo que lo más importante también es el haber descartado cualquier equivocación que hacia el género del documental, que en lo particular siempre lo sostengo, es uno de los géneros que más me enriquecen a la hora de ver y aprender y conocer cine. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Muy buenas noches, pero usted se tiene que quedar, porque a continuación, Herido de Sombras, de Jorge Dalton.